Hola, vamos a revisar los dos conceptos que son importantes en el estudio de distribuciones de probabilidad y vamos a empezar con los más comunes, que son desviación estándar y varianza. Antes de comenzar a leer esto de aquí, que es la definición formal, lo que aparece en el primer párrafo, me gustaría empezar directamente con el ejemplo, quizás sea un poco más claro, y después regresamos a la definición formal. El ejemplo es tiempos de egreso, lo que tenemos hasta abajo, de un hospital. Considere el ejemplo siguiente. Los administradores dan seguimiento al tiempo de egreso, es decir, el tiempo de salida, de los pacientes tratados en las áreas de urgencia de dos hospitales. Aunque los tiempos de egreso promedio son aproximadamente iguales, 35 minutos es el promedio, las desviaciones estándar son significativamente diferentes. La desviación estándar del hospital 1 es aproximadamente 6. Acá en la imagen, esta es la representación del promedio y de la dispersión de estos datos. Es decir, qué tan dispersos están los datos registrados del tiempo de salida de los pacientes. Aquí podemos ver que está la media, que es 35 minutos, y dice que tiene una desviación estándar aproximadamente 6 del hospital 1. Aquí el hospital 1 es la imagen de la izquierda y el hospital 2 es la imagen de la derecha. Luego dice en promedio, si el tiempo para dar de alta a un paciente se desvía de la media, es decir, de la línea discontinua, esta línea que aquí está en punteado, es el promedio de salida en ambos hospitales, aproximadamente a los 35 minutos de su ingreso. Dice, en promedio, el tiempo para dar de alta a un paciente se desvía de la media aproximadamente 6 minutos. Eso quiere decir para el hospital 1. Luego dice, la desviación estándar del hospital 2 es aproximadamente 20 minutos. En promedio, el tiempo para dar de alta a un paciente se desvía de la media, de nuevo de la línea discontinua que indica los 35 minutos, aproximadamente 20 minutos. Es decir, que aunque de los dos hospitales el promedio, es decir, de todos los datos recolectados, el tiempo de salida del hospital sea de 35 minutos, como la desviación estándar en este caso en el hospital 2, es mayor que en el hospital 1, por eso los datos están más dispersos o más alejados de este promedio, en el caso del hospital 2. Entonces, el término de desviación estándar nos diría eso, qué tan probable o qué tan común es que un dato se pueda desviar del promedio. ¿Y esto por qué? Porque en las preguntas anteriores muchos hicieron una interpretación errónea del término de desviación estándar y varianza. Pero bueno, creo que tampoco está demasiado explicado en la guía, entonces aquí una pequeña revisión. Entonces, repitiendo, la desviación estándar nos dice qué tan común es que vayamos a encontrar datos alejados del promedio. Aquí en el caso del hospital 2 hay una desviación estándar grande, por lo tanto es muy común encontrar datos muy alejados del promedio. Y en el caso del hospital 1 la desviación estándar es relativamente pequeña, entonces no es tan común encontrar datos muy alejados del promedio. Eso es lo que significa la desviación estándar. Vamos a leer su definición formal. Dice que la desviación estándar es una medida de dispersión, una de las más comunes, e indica qué tan dispersos están los datos respecto a la media, que es lo que acabamos de observar con este ejemplo. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos, es decir, mayor o nos dirá qué tan común es encontrar datos muy alejados, como en este caso, del promedio. El símbolo sigma, como ya lo vieron, se utiliza para representar la desviación estándar de una población, es decir, de todo lo que se está estudiando, de todos los elementos, pero también se denota con la letra S minúscula, pero esto solamente para una muestra, como lo dice aquí.
pero también depende de qué libro estén usando, ¿no? Regularmente para población o muestra pueden usar sigma. Dice además que la variación, que es aleatoria o natural, de un proceso se conoce comúnmente como ruido. Por el momento no vamos a entrar en detalles sobre esta afirmación, pero tiene que ver de nuevo con procesos estadísticos y fenómenos en los cuales presenta una variación de los datos, pero de manera natural. No es que sea por error humano o por error de cálculo o de la recolección de datos. Es simplemente que un fenómeno presenta ya naturalmente esa variación en su comportamiento. Entonces, para terminar, dice, la desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia y estimar la variación general de un proceso. Por ejemplo, en este caso, si alguno de nosotros tuviera que asistir a un hospital y nos dice alguien, no, pues en promedio sales en 35 minutos. Solo con esa información nos daría igual asistir ya sea al hospital 1 o al hospital 2, porque el tiempo de salida promedio es el mismo. Sin embargo, si tuviéramos estos datos de la desviación estándar y nos dicen la desviación estándar del hospital 1 es más pequeña que la desviación estándar del hospital 2, eso sería un factor para tomar esa decisión, ya que en el hospital 2 es más común que el tiempo de salida sea muy alejado del promedio, que son 35 minutos, y en el caso del hospital 1 no es tan común que eso ocurra. Entonces, para eso podemos usar la información de la desviación estándar, y esa es la información con la que se puede analizar y ver la confiabilidad o el grado de precisión de los datos. En este caso es más preciso ir al hospital 1, repito, que asistir al hospital 2, ya que sus datos están más dispersos que los del tiempo de salida del hospital 1. Ok, y vamos a revisar la varianza, que si recuerdan es prácticamente, deben estar muy relacionados, ya que uno es la raíz cuadrada del otro. Entonces vamos a ver de qué trata. Entonces ahora vamos a revisar qué es la varianza. Y como les mencioné, es algo muy parecido a la desviación estándar. Dice, mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Es prácticamente lo mismo. Tiene sus pequeñas diferencias. Y es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado. Como lo dice aquí, monitorear la varianza es esencial en las industrias de manufactura y control de calidad, porque con la reducción de la varianza del proceso, aumenta la precisión y disminuye el número de defectos. Por ejemplo, una fábrica produce clavos para carpintería que miden 50 milímetros de largo. En promedio miden eso, ¿no? Un clavo que mide 50 milímetros. Y un clavo cumple con las especificaciones si su longitud no difiere en más de 2 milímetros del valor objetivo, que es 50. Es decir, puede haber clavos de hasta 52 milímetros o hasta de 48 milímetros y se considera un clavo que cumple con las especificaciones. Dice, la fábrica utiliza dos tipos de máquina para producir estas herramientas. Ambas máquinas producen clavos con longitudes distribuidas normalmente. Quiere decir que su distribución se ve como acá. Aquí está el promedio, que es 50 milímetros. Y se desvían, como se mencionó primero, tienen una desviación aceptable de 2 milímetros. Entonces puede haber clavos que midan 48 y clavos que midan 52. Entonces aquí se ve, tenemos dos distribuciones. Esta que está en líneas punteadas y esta en una línea azul sólida. Vemos también que efectivamente las dos distribuciones están centradas en el valor de 50 milímetros. ¿Sí? Tanto la distribución en azul como la distribución en líneas punteadas, que es lo que se menciona por acá arriba. Ambas máquinas producen clavos con longitudes
distribuidas normalmente y una longitud media de 50 milímetros. Sin embargo, los clavos de cada máquina tienen varianzas diferentes. La máquina A, con la distribución de línea continua, produce clavos con una varianza de 9 milímetros cuadrados, es decir, para la distribución en azul. Mientras que la máquina B, con la distribución de la línea de puntos, produce clavos con una varianza de 1 milímetro cuadrado. Pueden ver aquí la distribución de la máquina B tiene una menor varianza que la distribución de la máquina A. Las distribuciones de la longitud de los clavos para cada máquina están superpuestas, es decir, se muestran las dos en la misma imagen, junto con los límites de especificación verticales inferior y superior, que son los límites para los cuales se admiten clavos que sean correctos, por así decirlo. Mínimo 48 y máximo 52. Entonces, lo que podemos observar es que la varianza para la máquina B, que es la de líneas punteadas, hace que la gráfica, casi toda la gráfica, toda la distribución se mantenga dentro de estos límites aceptables, mientras que la distribución de las medidas para la máquina A solamente tiene una pequeña sección, que es lo del promedio y algo más, que llegan hasta los límites inferior y superior. Pero también hay, si ven, acá a la izquierda y a la derecha, tienen mucha más dispersión, o sea, los datos están más dispersos hacia la derecha y hacia la izquierda, mucho más, ya que se salen de los límites, que en comparación de la distribución de la máquina B. Entonces lo mismo, la varianza nos dice qué tan, podemos decirlo así, qué tan angosta o qué tan dispersa está una distribución. Aquí vemos que a mayor varianza está más aplanada esta curva, más dispersos los datos, y con una menor varianza la distribución es más angosta y la curva es más pronunciada, el pico es más pronunciado. Y eso hace que esté la mayor cantidad de información, de datos, dentro de los límites que requiere la empresa. Entonces aquí abajo tenemos la descripción de esta imagen. Dice: la longitud de los clavos de la máquina A, de la línea en azul, tiene una variación mayor que la longitud de los clavos de la máquina B. Por lo tanto, cualquier clavo en particular de la máquina A, de la línea azul, tiene mayor probabilidad de estar fuera de los límites de especificación que un clavo de la máquina B. Es como lo mismo en el caso del hospital, parecido. Tenemos dos distribuciones, la azul para la máquina A y la de líneas puntadas para la máquina B, y nos dicen el promedio es que cada clavo que produce cada máquina es de 50 milímetros. ¿Ok? Los dos cumplen exactamente con eso. Sin embargo, si yo quisiera que la mayor cantidad de clavos elaborados sean de 50 milímetros o de mínimo 48 y máximo 52, lo que me convendría conocer en este caso sería la varianza. Y debería elegir yo a la distribución con una menor varianza, en este caso la máquina B, ya que a mayor varianza existe una mayor probabilidad de que más clavos estén fuera de esos límites, como se observa aquí. Entonces esa es la interpretación que se le da a la desviación estándar y en este caso a la varianza. Y eso ustedes lo pueden revisar aquí en esta misma página las veces que ustedes lo requieran.